¿Qué onda, maestras y maestros emancipados y buena onda? Ahora sí me peiné. Es que tengo una cresta, pero está muy difícil, no siempre se me para tan fácil, entonces la cresta, ¿no? Entonces, mejor me eché agua y para que sea un poco más así como cuando voy a dar clases. Bueno, el caso es que ahora vamos a hablar sobre las directrices, yo creo, la agenda. Vamos a tratar de generar una agenda del movimiento magisterial sonorense. Le puse con mayúsculas, pero no son ninguna siglas. Pero sí es algo importante, articular el movimiento magisterial porque es, para mi gusto, uno de los más desarticulados del país. Y lo entiendo un poco porque Sonora pues es un lugar alejado, grande, así extendido, donde la sierra es muy escarpada y el desierto es fulminante. Y yo creo que eso influye bastante en que haya una dispersión brutal del movimiento, ¿no? Donde veo que es un poco más unido, más dinámico es en el sur del estado, pero en el sur del estado no está la capital. Y en el sur del estado hay muchas rancherías, hay muchos ejidos, hay mucha actividad agrícola sobre todo, y eso hace que hay muchas poblaciones y ahí es un poco más fácil articularse, ¿no? Pero por ejemplo aquí en la región más desértica del centro del estado, Guaymas, Hermosillo, está más desarticulado. En la sierra pues está muy escarpado, muy alejado, hay muy poca población, y las fronteras están muy separadas una de otra. San Luis está lejos de Nogales, Nogales está lejos de Agua Prieta y así, ¿no? Entonces y ambas y todas las anteriores están lejos de Hermosillo. Entonces es un estado difícil de articular, difícil de abordar desde una manera logística, ¿no? Entonces es importante que aprendamos más de logística, y que también que incrementemos nuestra formación política. ¿Por qué? Porque nos la dejan ir una y otra vez en repetidas ocasiones y aparte, y eso es, pues lo digo con toda sinceridad, ¿no? Y como les digo siempre, aquí está el derecho de réplica, o bueno, en este caso no derecho de réplica, la posibilidad de que hagan observaciones, de que incluso pues que rompan el miedo, maestras y maestros. Pero yo ahorita ya me estoy imponiendo más a referirme al movimiento magisterial como maestras, porque resulta que yo pensé que como el 70% del magisterio eran mujeres, pero yo creo que es arribita del 80%, ¿no? O sea, es mucho, mucho, mucho. Son muchas las mujeres, sobre todo en el nivel de educación básica, ¿verdad? Y como muestra no sé si sea miedo o el desconocimiento de los procesos políticos y sociales, pues miren, esta video que les voy a poner es un claro ejemplo de la desarticulación y el desorden. Vean cuál es la reacción de las maestras cuando les piden que expresen su punto de vista. Esta es una transmisión que hizo el Expreso hace como 2 meses, ¿no? Ahí va. Que hacen los directores de los Muy bien. Muchas gracias, Oscar, por estos minutos. Cosas más específicas las pueden explicar ella. Pues vamos a ver quién se anima, porque andan un poco tímidas. ¿Alguna de ustedes va a dar alguna declaración o acá la maestra aquí? ¿Usted? Para que me vean los del CENTE, mira. Un saludo para el CENTE. Bueno, pues por problemas, por timidez, ¿no? A represalias, las maestras pues van a omitir su declaración, pero ahorita nos comentaban pues lo mismo que el maestro, que hay algunos, no hay transparencia en el proceso de admisión. Entonces pues aquí está la información. Bueno, entonces ahí se ve, muchachas, ahí ese video muestra la desorganización total, la realidad del movimiento magisterial sonorense. Por un lado, yo voy apoyando, porque realmente me indigna la corrupción que se ha desatado con la disque reforma educativa del 2019, en todos los niveles.
Me indignó mucho que se hayan publicado en el SATAP 300 plazas, algo así, y que hayan entregado 56 nomás en la SEC. Que eso es un caso de corrupción muy delicado, de probable corrupción. Ahorita les voy a decir por qué probable, ahorita, pero bueno, bueno, es un caso de corrupción muy delicado que ahí no dijeron a las diputadas, ¿verdad? Y se están robando más de 200 plazas. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahí se muestra la desorganización por un lado y el miedo o ignorancia política por otro lado. Yo hablé de más o menos de lo que sabía, pero realmente se me olvidó que la causa de esa movilización específicamente era exigir transparencia sobre esa discordancia de números entre lo que ofertaba el SATAP por un lado y las que quería entregar Pati Calles y su gente, ¿no? Entonces, y al último yo fui el que terminó hablando. O sea, pues está bien, qué bueno que me den su confianza para ser su vocero, pero realmente yo no sabía muy bien cómo estaba el asunto, ¿eh? Y ya cuando les dicen a las interesadas que opinen, dan la espalda, le dan una mala señal pues sí, al violador, al adversario. Mira, tienen miedo. Digo, ¿qué das a entender a la Secretaría de Educación y Cultura dando la espalda cuando un periodista te da la voz? Que tienes miedo. Y eso es un pésimo mensaje, ¿eh? Entonces, eso hay que evitar, chicos y chicas. Esta transmisión que hizo el Expreso es un ejemplo emblemático de la desorganización total. Lo peor de todo esto es que esa lona se perdió porque no supimos en manos de quién quedó. Y yo le dije a la maestra Osmara, maestra, por favor, que esa lona quede con usted porque yo tengo contacto con usted y yo en unas semanas más la voy a ocupar porque yo sabía que Wendy no me iba a responder. Yo quería esa lona, no supimos dónde quedó. Chequen. La desorganización total. Entonces, por eso tenemos que incrementar el nivel de formación política del magisterio. Yo creo que básicamente son 3 directivas. Incrementar el conocimiento de la ciencia política. Porque sí es cierto, las maestras de primaria y de secundaria, pues es más pedagogía, ¿no? Y competencias básicas lo que tienes que enseñar ahí. Entonces, pues no, a lo mejor pues por la propia naturaleza de su trabajo no saben mucho de ciencia política. Yo en parte, bueno, porque siempre me ha interesado las ciencias sociales y porque doy clases en el nivel medio superior, pues me interesa más las ciencias sociales propiamente y de hecho incluso en el currículum de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores se habla de las ciencias políticas. Entonces, por varias causas yo creo que estoy un poquito más versado en esos ámbitos que muchos de educación básica, ¿no? Entonces a lo mejor por eso noto eso. Necesitamos incrementar la formación política del magisterio, encontrar lecturas claves que tiene que hacer el magisterio, artículos, información relevante, lo más resumida posible. La verdad, vivimos en una época donde la raza ya casi no lee, no tenemos tiempo, etcétera, etcétera, pero yo creo que se pueden hacer esfuerzos por ir colectando lecturas, notas que incrementen nuestra formación política. 2, centralizar y georreferenciar la propaganda, para que no pase lo que pasó con esa lona, que nadie supo en manos de quién quedó. Nadie sabe en manos de quién está ahorita. Y es algo que me gustó mucho de un compañero, el que me prestó la lona con la que fui con Wendy.
Estaba un poquito impertinente, no estaba totalmente impertinente, pero dije, bueno, la neta, dije, no voy a gastar otros 200 pesos, 5 horas de mi trabajo ahí, nada, la fregada. Voy a llevar una lona más o menos pertinente, y me hizo un parote el compañero, se lo agradezco. Pero en general tenemos que centralizar la propaganda. Tenemos que tenerla bien georreferenciada, sobre todo el aspecto de las lonas. Los altavoces, pues ya cada quien que compre el suyo, y la verdad yo estoy muy agradecido con la maestra que me prestó el altavoz. Está en un lugar seguro, está nada de que, ay, mis sobrinos la agarraron, jugaron con él y lo destruyeron y no se lo pago. O sea, eso nunca va a pasar. Soy una persona responsable y si se me llega a descomponer, se lo pago. Pero sobre todo, el aspecto de las lonas, tenemos que tenerlas centralizadas porque la lona es un instrumento central de la propaganda en tiempos de movilización. Bueno, entonces, por un lado, primer punto, incrementar el nivel de formación política para que no pase lo que, como nos hicimos bolas ahí, que las maestras no quisieron hablar, yo sabía más o menos. Tenemos que incrementar el nivel de formación política, centralizar la propaganda. Y tercero, ay chingada, se me olvidó. A ver, bueno, ahorita les diré el tercer punto, chale. Entonces, así las cosas, ¿no? Tenemos que articular los esfuerzos del magisterio, la logística, ¿no? Y el tercer punto, tenemos que empezar por la movilización, y esto va muy de acuerdo con lo que les acabo de decir: incrementar formación política, centralizar propaganda y empezar desde lo más básico de la movilización y de la ciencia política, que por ejemplo, miren, hay dos libros básicos en la ciencia política, que uno es el arte de la guerra de Sun Tzu. Es un libro, wow, divertidísimo, la verdad, buenísimo, es uno de los 10 libros que más me han gustado, está en el top 10 de los que he leído. Es un libro cortito, es un libro de 120 páginas, algo así. 180 dice aquí, pero son como 20 de prólogo. Las que sean, es una joya este libro. Este libro es muy divertido y este libro es de ciencia política. Este libro te habla sobre la importancia de tener energía, la importancia de movilizarte, la importancia de la estrategia, la importancia del orden, la importancia de las señas y las contraseñas, de todo eso. La verdad es una joya. Este libro es muy divertido, muy bueno y es vigentísimo. O sea, nada de que se hablan de cosas de antes, no. Este libro es de esos libros que son para toda la historia, ¿no? Para todos los tiempos. Sigue siendo vigente, es impresionante. Es un libro muy divertido, muy bueno. Yo se lo recomendaría incluso a los adolescentes, ¿no? Que lo leyeran. La otra es El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Es otro libro clásico de la ciencia política. También es un libro, bueno, la edición que yo tengo es es más corto todavía, 140 y tantas páginas. Aquí se habla de cómo acceder al poder, cómo mantenerlo, pero también habla de muchas otras cosas, ¿no? Y habla también de cómo el pueblo debe movilizarse para presionar a sus príncipes, a sus presidentes, pues, o a sus mandatarios. Y cómo el príncipe tiene que ser impecable también, tiene que ser una de las tantas enseñanzas, porque realmente son muchas enseñanzas las que deja ese libro, es que mientras el pueblo esté bien, el príncipe sea un tipo astuto, sea un buen guía, sea un buen líder, y el pueblo lo presione y sea valiente y esté dispuesto tanto a demandarlo como a respaldarlo, se va a mantener lo que en la biología se le conoce como el equilibrio dinámico, ¿no? Pero si somos bien dejados, el príncipe va a estar machacándote. Mira, el príncipe, así te va a tener el príncipe. Mira estos maestritos, así los hago.
Y si los maestros no hacen nada, nunca se va a dar ese equilibrio dinámico, que es lo que sucede en las sociedades avanzadas. Por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, le haces algo a la gente y te incendian las calles, ¿no? Te incendian en las ciudades, se agarran con la policía y con quien les eches. En Europa pasa lo mismo, en Asia, aunque son sociedades un poco distintas, y en México no pasa nada. Entonces, esos libros te hablan de cómo suceden esos procesos sociales, ¿verdad? Yo creo que son lecturas básicas. Esos libros sí se los recomiendo que los lean. Valen como 80 pesos, a lo mejor los pueden agarrar hasta en 40 pesos. Son ediciones clásicas, son libros clásicos que siguen vigentísimos, ¿no? El Sun Tzu, el arte de la guerra, es de hace 2000 años, creo. Y el Príncipe es del año 1500, poquito antes de 1500, ¿no? Entonces, pero siguen siendo vigentes, ¿no? Súper vigentes. Yo creo que ahí debemos de empezar en esos libros, sobre todo para el aspecto de la organización, chicos, porque es una desorganización que tremenda, ¿no? Tremenda. Por otro lado, el movimiento magisterial sonorense debe de tener cierta agenda, ¿no? Que es en el tiempo corto incrementar el nivel de formación política y hacer una logística para la movilización, para cuando sean tiempos de movilización, cómo operar la logística. Porque también recordemos que la gran mayoría de las movilizaciones se hacen en la ciudad de Hermosillo, y la ciudad de Hermosillo está exactamente en el centro del estado. Entonces hay que tener una red de contactos para que cuando vengan los de el sur, el norte o el oeste del estado, o el este del estado, o sea, de la sierra, pues que haya una red de estancias aquí, ¿no? De casas que den apoyo, que den hospedaje a los que lo requieran. Eso es importante, brindar hospedaje a los que vengan del interior del estado. También es importante tener una red de provisión logística, pues de agua y de comida, una forma de hacerle llegar esas víveres a quien se esté manifestando. Es importante brindar transporte cuando los que estamos en Hermosillo tenemos la responsabilidad de brindar transportación, de ser las guías, pues, de los que vienen de afuera. Eso es muy importante, ¿no? Para articular, para hacer más efectiva la movilización. Yo creo que otra de las cosas que debemos de hacer en el corto tiempo es hacer una lista de diputados federales que se reeligieron, dentro de los que se reeligieron, quienes votaron a favor de la disque reforma educativa del 2019, porque como lo dije en otros videos, la reforma educativa del 2019, si esto fuera un partido de fútbol, iría perdiendo 10-1, ¿verdad? Yo creo que tenemos muchísimo que exigirle a los diputados que aprobaron esa reforma, que votaron a favor, y sobre todo pues a los que se reeligieron, ¿no? Por ejemplo, Lorenia Valle San Pedro y Wendy Briceño Zuluaga, aun cuando ya se pasaron a trabajar al gobierno de Alfonso Durazo, sus oficinas huelen a ellas todavía, y sus suplentes están heredando esa herencia que les dejaron, de que ellas votaron a favor de la reforma, y de alguna manera tenemos que exigir que se aplique bien esa reforma. Entonces, pero así como ellas dos están en Hermosillo, creo que también los de San Luis Río Colorado, varios del sur del estado, también varios diputados federales se reeligieron. Entonces ellos son nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque ellos causaron todo ese desorden en el sistema educativo, ¿verdad? Y no están exhortando a las autoridades a que acaten el Estado de Derecho. Entonces tenemos que hacer una lista, y es fácil de generar. Son de las tareas que tenemos que hacer para seguir reclamando que se aplique conforme a derecho la ley.
Eh, yo creo que este es el punto que se me pasó ahorita. Incrementar la cultura marcial entre el magisterio. Ese es otro punto clave. ¿Por qué? Porque somos muy dejados. Como les decía en otros videos, o sea, México, la gente no tiene formación en artes marciales, nada, no sabe nada. Les echas a quien sea, se dejan intimidar por quien sea, no se sabe cómo manejar una situación tensa, nada. No se sabe cómo inhabilitar de una manera más limpia a los provocadores, porque muchas veces los funcionarios públicos tienen provocadores, casi siempre, ¿no? Los mentados porros que se le conoce allá en la Ciudad de México, también aquí en Sonora hay porros, ¿no? Guillermo Padres sacó porros cuando estaba lo de... Una vez fue muy sabido lo de los malnacidos, ¿cómo se llama ese movimiento? Que mandó porros Guillermo Padres. Pero eso, Jorge Taí también tiene sus porros, ¿no? Y Morena ya también está haciéndose de sus porros. Entonces, el porrismo es algo muy común. Simple y sencillamente los porros que mandó Pati Calles o no sé quién ahí en la Secretaría de Educación y Cultura, que nos estaban así como que vigilando ahí, muy intimidantes, pinches vatos flacos, no traían nada. Y estaban ahí, y la verdad, muchas maestras intimidadas. No. El maestro formado marcialmente tiene que ser un tipo que, sí, mijito, pum, lo inhabilitas. Órale, a pedir incapacidad 10 días. Todos ganas tienen de que quedar incapacitados, hombre, de pedir la incapacidad y irse a tirar barra a su casa, hombre. Entonces, yo creo que se tiene que incrementar la cultura marcial, y no es un llamamiento a la violencia, como dicen, ¿no? La misma hermana de la diputada Lorenia Valle San Pedro, Karen Valle San Pedro, que fue directora del Instituto Municipal de la Mujer en el trienio de Celia López, ella impulsó la capacitación en artes marciales de las mujeres. El municipio estuvo dando clases de defensa personal a las mujeres. Entonces, incrementar la cultura marcial de las maestras y los maestros debe de ser un objetivo del movimiento magisterial sonorense, ¿no? Para que no dejarnos intimidar por sus porros. Una vez el Oscar Ramos Montiel me mandó porros y pues se hicieron los porrazos literalmente, ¿no? Pero por ejemplo los porros que mandó Pati Calles ahí en la Secretaría de Educación y Cultura, ahí están los videos de intimidando según ellos. No, hombre, si hubiéramos estado más organizados, los inhabilitamos de volada. ¿Pero qué? Es una desorganización tremenda, ¿no? Entonces, no es como que, ese maestro, no. La misma hermana de Lorenia Valle San Pedro ha propuesto que las mujeres incrementen su capacidad de defensa personal, ¿no? Y se me hace muy bien, porque como les digo, México es un país súper dejado. Y en Estados Unidos, ¿por qué el gobierno no somete tan fácil a la población? Porque en Estados Unidos hay muchos militares, hay muchas fuerzas, la gente... En Estados Unidos casi todo el mundo desfila por el servicio militar, pues. Y es muy difícil a un pueblo que sabe defenderse someterlo. Es muy difícil. Entonces es importante, ¿no? Incrementar la formación política del magisterio sonorense. Centralizar y georreferenciar la propaganda e incrementar la cultura marcial del magisterio. La otra, debemos de impulsar una ley para que se tipifique como falta administrativa grave que los alumnos pierdan clase, porque eso de que los directores dejan sin clase a los alumnos muchas veces es especulación de ellos para activar el mecanismo que les permite contratar maestros interinos y que luego terminan siendo sus parientes, y que es una de las formas de operar principal para despojar a los maestros idóneos.
Dicen, es lo que me han querido hacer a mí, pues vamos a sacarlo del grupo de WhatsApp para que se desmoralice y para que se agüite y si no reclama, pues entonces contratamos a un interino y mientras los chamacos perdiendo clases. Entonces debe de tipificarse como falta administrativa grave que los alumnos se queden sin maestros al inicio de clases. Desde el primer día debe de tener clases un alumno. Pero lo que hacen los directores, el Cebatis 11 es un ejemplo emblemático de ello. Ay, voy a sacarlo del grupo y ay, si se deja, pues ya no lo llamo y contrato a mi pariente de interino y luego le renuevo los interinatos y luego lo acomodo. No, eso se tiene que acabar. Tenemos que impulsar el rompimiento con las peores prácticas del pasado. Hay un artículo muy bonito que salió en la revista Nexos. Bueno, no sé si es el más pertinente. No se los voy a citar. Pero está bueno, léanlo. México no es Dinamarca, se llama. Salió al inicio del sexenio. No sé por qué esa onda de AMLO, Dinamarca y no sé, pero ese artículo así se llama. Pero está muy bueno, pero creo que no es el más pertinente ahorita. Pero el caso es que sí, la vieja escuela mexicana debe de saber que su tiempo ya se acabó. Y quienes debemos de impulsar y presionar para que así sea y que se aplique el Estado de Derecho somos los maestros. Chequen. Entonces, el movimiento magisterial sonorense tiene que proponer iniciativas de ley a los diputados. Y eso se puede hacer a los diputados federales y locales. Si los diputados no contestan a alguna propuesta que se les haga, si no acusan de recibidos, si no contestan, ¿sabes qué, muchachos? Estuvimos viendo sus iniciativas de ley y fíjense que me pareció bien, me pareció mal, pero si no hay una respuesta a los diputados, porque es un vicio muy común en la política mexicana, nunca responder, en la administración pública en general, entonces esos diputados se convierten en objeto de represalias de parte del movimiento magisterial sonorense. Bueno, así lo llamo yo, ¿no? Pero de la organización, pues. Entonces, diputado que no contesta, órale, cabrón, te vamos a cerrar tu oficina, te vamos a dar infierno. Así de pelada. ¿Por qué? Porque muchas veces por flojera y frivolidad, que eso abunda también en la clase política mexicana, no hacen su trabajo, pues. O muchas veces se dice que porque los presiona el CENTE o simple y sencillamente otros grupos de presión, pues no quieren hacer su trabajo. Pero por ejemplo, proponer pequeñas reformas para perfeccionar la transparencia y la certeza y la legalidad que debe de haber en la administración pública en general y que está plasmado en la Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros. Ese es un paradigma no nomás de nosotros, es un paradigma de todas las sociedades avanzadas que hay, incrementar la transparencia, pues. No es un invento mío, no es algo nuevo, todas las sociedades avanzadas tienen mecanismos de transparencia muy avanzados y leyes encaminadas en ese sentido. Entonces, una de las primeras acciones que debemos de hacer es que se acaben en la medida de lo posible los interinatos, porque los interinatos es el mecanismo que les permite contratar a maestros interinos, es un mecanismo muy tramposo que se emplea en repetidas ocasiones por los directores corruptos, y yo creo que el Cebatis 11 es un ejemplo emblemático de ello, ¿no? Y también esto de los interinatos es de acuerdo a las regiones, ¿no? Por ejemplo, sí es cierto, te creo que sea difícil contratar un maestro en alguna ranchería de Zaguaripa, porque no quien sea se va a ir a la sierra. Pero en Hermosillo, ¿por qué dejas a los alumnos sin clases y aquí vas a la bolsa de trabajo de la Secretaría del Trabajo y te aseguro que te salen 10 interesados en ser maestro? Pero ¿por qué? ¿Qué hacen los directores?
ponen la solicitud de trabajo de maestro en la ventanilla de la escuela donde nadie la ve, ¿no? ¿Por qué? Porque les interesa que nadie la vea para meter a su gente. Entonces, en ese sentido, yo creo que otro de los objetivos es acabar en la medida de lo posible, acabar lo más posible con el mecanismo ese que les permite meter maestros interinos a los directores, ¿no? Bueno, y bueno, yo creo que esos son objetivos en el corto plazo, ¿no? También pedir un mecanismo de auditoría rápida de las escuelas, porque ahorita tú pones una demanda en la Secretaría de la Función Pública y resulta que la Secretaría de la Función Pública pues no sabe tanto de cómo están los procesos en la SEP y eso vuelve más lento, ¿no? Las indagatorias, ¿no? Las indagaciones. Entonces, recordemos que la Secretaría de Educación Pública y sus dependencias estatales pues son de las dependencias más grandes, ¿no? Que tienen más trabajadores en el gobierno mexicano. Por eso mismo no estaría más que se creara una dependencia, un organismo auditor que audite rápidamente las escuelas, ¿no? Pero bueno, esos son puntos que podemos ir poniendo sobre la agenda de los legisladores. Y claro, legislador que no conteste se convierte automáticamente en objeto de represalias. Pero realmente en términos, ya para resumir este video, es que el movimiento magisterial sonorense debe de tener tres objetivos en el corto plazo. Incrementar el nivel de formación política para saber cómo operar y qué hablar en nuestras reivindicaciones. 2, centralizar y georreferenciar la propaganda. Y 3, incrementar el nivel de cultura marcial, saber defendernos, que los provocadores no nos intimiden. Entonces, eso es, chicos y chicas, la verdad, pues ahí está mi contacto, el Saguaro Times, varios tienen mi teléfono, ahí pídanlo. Por ahí hice un grupo de Telegram para organizar al movimiento, para seguir, pues ahí pues básicamente pongo mi agenda porque nadie más habla, ¿no? Pero ahí siguen algunos en el grupo de Telegram, que de momento no puse aquí el link, pero bueno, ahí estamos en contacto. Y hay que darle, porque como dice aquí este libro, si la fortuna no te sonríe, hay que patearla. Si una sociedad no le va bien, hay que patear lo que haya que patear para que le vaya bien. Yo creo que es una de las tantas enseñanzas de este libro. Si la fortuna no te sonríe, hay que patearla. Muy bien. Hasta luego, chicos. Oigan, y saquen a flote quién se quedó con esa lona, ¿no? Bye.